todavía hay mucho que decir sobre el barrio General Díaz de Asunción. Por eso seguimos hurgando en sus sitios más emblemáticos. Uno de ellos es el Santuario Nacional del Perpetuo Socorro, donde nos encontramos. Este templo está a cargo de los sacerdotes redentoristas. La piedra fundamental fue colocada en el año 1945. Al año siguiente, la iglesia quedó habilitada, pero la solemne consagración a cargo de Monseñor Aníbal Mena Porta se realizó en 1950. Mi nombre es Pedro Salvador Llenaro Vega, soy hijo de este barrio, nací aquí en este barrio, en la calle Tacuarí, casi Gaspar Rodríguez de Francia, 21 de septiembre de 1944. Los redentoristas llegaron unos meses antes de mi nacimiento. En abril fueron llamados por el nuncio apostólico de su santidad. En aquel tiempo, ¿verdad? El nuncio era autoridad también, igual que el arzobispo. Y ellos querían los redentoristas norteamericanos aquí con la finalidad de que puedan también construir un colegio secundario, decían, para contrarrestar la influencia del colegio internacional, que era protestante. Entonces, esa era uno de los motivos por el cual le llamaron a los redentoristas que vengan. Que vengan acá a Asunción. Sí, que vengan a Asunción lo antes posible. Ellos estaban en Bella Vista Norte y en Pedro Juan Caballero. La congregación entró por la frontera, ¿verdad? Pero Asunción sabía de la presencia de los misioneros norteamericanos. Bueno, como les dije, nací en el 44, ¿verdad? Sí. La iglesia comenzó a construirse en el 45. Sí. Ahí está la piedra fundamental, que fue colocado el 29 de septiembre de 1944. En el 45 entonces comienza la construcción. Había una gran necesidad de materiales para la construcción, ¿verdad? Ladrillos, etc. Entonces, el arzobispo nos dijo que podemos usar todo el material que está en Caacupé, porque hubo hubieron varios pedidos para que se lleven materiales de construcción para iniciar la Basílica de Caacupé, pero no se iniciaba por motivos técnicos, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a eso, ¿verdad?, pudimos conseguir materiales de construcción. La afluencia masiva de gente para la novena perpetua hizo que esta parroquia se convirtiera en un santuario nacional. Bueno, en los años 20, creo que la tercera cancha del Club Cerro Porteño fue instalado aquí en este local. Ellos tuvieron que usar una parte de la calle Tacuarí y prácticamente otra parte de la calle Antequera, para que tengan realmente una cancha reglamentaria. Y se nota, yo he visto fotos, ¿verdad?, que todas las graderías eran de madera. Y aquí se jugó bastante. Cerro Porteño jugó de los años 20 hasta los años 35, 40, hasta después de la guerra. Recién en el 40 el Cerro Porteño comenzó a mudarse en su local actual, porque la municipalidad le había donado 6 manzanas. Y allí comenzaron las construcciones para la nueva cancha del Cerro Porteño, que fue la última prácticamente. Bueno, la primera estaba sobre Quinta Avenida y después ahora la nueva olla, que está un poquito más alta. Era Barrio Obrero, ¿verdad? Barrio Obrero comenzaba en Gaspar Rodríguez de Francia y iba hasta el Bañado.
Una persona me consiguió un acta, ¿verdad?, de que se creaba el barrio obrero justamente para dar cabida a los que se inundaban en la Chacarita. Pero parece ser que los de la Chacarita casi nunca vinieron, nunca salieron de allí, de la Chacarita, sí. Se quedaron. Actualmente se llama Barrio General Díaz, desde Gaspar Rodríguez de Francia hasta Quinta Avenida. Y de Quinta Avenida hasta 21 proyectada es Barrio Obrero. Aunque se encuentra ya dentro de los límites del barrio La Encarnación, otro sitio fundamental en la vida de los habitantes del antiguo barrio italiano es esta plaza, la Plaza Italia. Este sitio de exuberante verdor habría sido donado por don Giuseppe Di Stefano Paternò a la municipalidad cuando se loteó la zona. Existe una controversia con relación a esto y otros sostienen que el dueño había sido el señor Francesco Volpe, pero lo más probable es que haya sido realmente propiedad de Paternò. Bueno, la Plaza Italia tiene un pasado colonial que se llamaba la Ranchería de Santo Domingo, por eso se llamó Plaza de Santo Domingo. ¿Por qué la Ranchería de Santo Domingo? Porque estaba el convento de Santo Domingo directamente en un lugar opuesto en el borde de la ciudad hacia el Parlamento Nacional, y los conventos siempre tuvieron alrededor una gran población que servía en el convento, pero también se servía de los desechos del convento. Había siempre la posibilidad de recibir un mendrugo de pan o algún pedazo de carne y cosas por el estilo, y entonces todo eso significó la presencia de una población numerosa. Se sabía también que el convento de San Francisco tenía lo suyo cerca de la Plaza San Francisco, lo mismo que el convento de la Merced, la famosa ranchería de la Merced que alcanzaba a Loma Tarumá, un poco más al sur. Entonces, eran lugares populares de mucha concurrencia y que además servía como de una especie de repositorio laboral para la ciudad. Ahí la gente iba a encontrar un peón albañil o alguien que hiciera un trabajo de chacra, un trabajo de huerta y cosas por el estilo, porque además eran gente de trabajo. Y en la Plaza Italia estaba la Plaza Santo Domingo. Hay una fotografía tomada en 1905 por el señor Kell desde la torre de la Casa Kell, y donde se ve ese barrio al sur. Y se ve, y él señaló con tinta, con lapicera, la Plaza de Santo Domingo, en donde hoy se encuentra la Plaza Italia. Y marcó además muchos otros lugares históricos que hoy no están o quedaron muñones de esos lugares en esa zona. Lo que se veía muy notoriamente era la Loma del Mongrullo, que era un lugar arbolado, muy elevado, y que permitía una visión casi completa de toda la ciudad desde ese sitio. Así que esa plaza estuvo siempre ahí, y yo creo que el nombre de Plaza Italia se debe al hecho de la localización de población italiana o población de esa descendencia en toda la zona circundante. Una verdadera promotora de actividades artísticas, culturales y educativas aquí en la Plaza Italia fue la profesora Nidia Sanabria de Romero. Además, la plaza se convirtió en el mayor polo de atracción del barrio para la distensión, para actividades deportivas y para inspirarse. Yo nací en Encarnación un 3 de noviembre y podemos decir que a los 7 años vine a Asunción, donde nacieron todas mis hermanas y donde nació, en Carapeguá nació mi madre, y mi padre nació ahí en el barrio también de los italianos, al lado de los Cavalaros y al lado de los Reyes, etcétera, etcétera. Vivió en 25 de diciembre entre Colonia y Hernandarias, cerca del Parque Carlos Antonio López, donde vivían la mayor parte de los italianos. Siempre vivió y construyó una casa ahí
con el tiempo se tuvo que tapar un poquitito la piscina que teníamos para que entren los chicos. Comenzó siendo el taller artístico literario. Era solamente para enseñar poesía y arte. Y de ahí en adelante fueron pidiendo que se abra la institución como escuela, después como colegio y posteriormente como universidad. En poco tiempo creció muchísimo. Por lo menos hace 40 años que comenzó el Colegio Iberoamericano como taller. Y después de unos 7, 8 años comenzó el colegio y de ahí 20 años más comenzó la universidad. Ahora, la profesora Nidia es una institución, un poco los méritos que ella tiene. ¿Podría resumirnos un poquito su trayectoria, los premios que ella recibió, las distinciones? Sí, ella fue en Encarnación, conjuntamente con mi padre, enseñó tanto en la Villa Alta como en la Villa Baja, que ahora ya no existe más la Villa Baja, todo está tomado por la agua. Enseñó con el padre Carlos Winkel, en Beato Roque González. De ahí en adelante tomó cátedras, todas las cátedras que podía tomar. Fue directora de la Escuela Beato Roque González de Santa Cruz. Se desarrolló en la poesía, se desarrolló en la literatura, se desarrolló en el teatro en esa época. Ellos llevaron todo lo que sea cultura, mi padre y mi madre llevaron, y por eso fueron cobijados en Encarnación cuando mi padre era políticamente perseguido. Entonces un tiempo pasó a una posada y después le permitieron regresar al país por el bagaje de conocimiento que podía dejar a la municipalidad de Encarnación. Mi padre hizo el escudo de la ciudad de Encarnación, que hasta ahora se usa, y mi madre creó muchas escuelas. Recorrieron todas las colonias de alrededor, mi madre con obras de teatro y con un elenco creado por ella. Después vinieron a Asunción buscando nuevos horizontes y empezó a trabajar en el Colegio Nacional de Niñas, Escuela Normal de Profesores y en numerosas otras instituciones de enseñanza. En la Plaza Italia ella le tenía un cariño muy especial. La Plaza Italia hace que sea el centro de actividades con los niños, con los vecinos y con la juventud. Vecinos, juventud y niños se reunían en la plaza para escucharla a ella y para realizar retretas, actividades culturales, lecturas de poemas, etcétera, etcétera. También fue presidenta de la Asociación de Mujeres del Paraguay y también fue presidenta de las damas que conocían y sabían de literatura. La plaza muy pronto se convirtió en un verdadero centro de atracción para todo el barrio. Aquí vienen los niños a jugar, la gente viene a distenderse, los poetas a inspirarse, los maestros a un pequeño descanso, los estudiantes en horas de recreo. También es un sitio elegido para las manifestaciones y concentraciones. Todo eso sin contar que durante mucho tiempo fue el sitio ideal para las celebraciones de la Paz del Chaco y otros eventos del calendario escolar. Victoria Guillermina Ortiz, viuda de Viadiu. ¿Cuántos años tiene? 92. 92. ¿De qué origen es su apellido Viadiu, el de su marido? Catalán. Ah, ¿él era inmigrante catalán? No, su mamá. Su mamá era catalana. Él nació acá ya. Nació acá. ¿Y usted nació acá en este barrio? Sí. ¿Dónde tenían ustedes su casa? Aquí se quitan más. Caballero entre primera y segunda proyectada. Ah, ya. Allí estaba la casa de infancia. Sí.
de mis padres. De sus padres. Bueno, y usted entró en la Escuela General Díaz, contame un poco de eso. No, yo entré primero en la escuela de México, México. la primaria. Mm. Y después, la secundaria, ya me fui a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Normal de profesores. Ah. Y después para el profesorado, ahí también seguí. Ah. Sí, Y no. después usted, cuando se recibió de profesora, ¿dónde Ya enseñó? empecé. Enseñé en la escuela México, me parece que era. Sí, en la escuela México. Ah. Sí, Y acá en General Díaz llegaste a enseñar. sí, hay muchísimos años, porque yo me casé y después ya vine a vivir acá. Ajá. 72 años hace que yo vivo acá. Ah, ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo enseñó en General Díaz? ¿Se jubiló usted acá? Sí, acá me jubilé, en la Escuela General Díaz. Ya. Sí, Y en su época los alumnos no eran muy traviesos. no. Buenísimos eran mis alumnos. Ah, tenían muchos alumnos. Sí, Ya. muchos alumnos. Y seguro que entre sus alumnos tuvo gente así muy importante. Sí, y esa foto me trajo de regalo un señor que yo fui su alumna, sí, su maestra. Fue su Sí, maestra. y él me trajo de regalo Ah. cuando yo enseñaba, cuando era joven, ¿verdad? La verdad que ella es nuestra formadora. Nosotros fuimos a la escuela normal gracias a que ella era una docente muy trabajadora y muy destacada en la escuela. Y tenemos varias compañeras cuyas madres eran compañeras docentes y así fue como nos fuimos también nosotros formando como docentes en aquella época. Ah, ya. ¿Y usted, Sí. usted dónde empezó en la escuela? Yo empecé en la Escuela General Díaz en el turno noche, cuando entonces los alumnos que venían eran los auxiliares, soldaditos de la Intendencia del Ejército, donde hoy día está la Fiscalía. Ellos eran los que prácticamente llenaban las aulas del turno noche. ¿Y por qué usted estudió de noche? No, yo no estudié de noche. Yo comencé a trabajar en el turno noche porque como esta era mi casa de siempre, donde yo nací, entonces yo quería trabajar en esta escuela. Y así es como la única vacancia que había en ese momento cuando yo me recibí fue en el turno noche. Ah, ya. Estuve un año y poco en la noche y luego ya hubo una vacancia en el turno mañana. Una profesora pasó a trabajar en un colegio privado y dejó su grado de la mañana y ahí me trae la directora al turno mañana. ¿Y cuánto tiempo usted enseñó? En la noche solamente un año y poquito nomás. Pero después completo. Después ya continuado en la escuela hasta que salieron los traslados de mi esposo al interior porque soy esposa de militar. Y entonces al salir los traslados yo me iba a trabajar en el lugar donde él era destacado. Trabajé en Concepción, trabajé en Curuguatú, trabajé en Villarrica y después ya volvimos otra vez a Asunción y ahí ya me hice cargo otra vez porque yo siempre hacía prórrogas de mi permiso y tenía reemplazantes, ¿verdad? Sí, siempre se festejaba el Día del Maestro. Sí, eso sí, siempre. ¿Y qué, por ejemplo, te Y a mí me gustaba mucho cantar. Ah, sí. Sí, me gustaba. ¿Y qué cantaba? ¿Y el himno de la escuela? El himno cantaba usted. Se cantaba el himno. Sí, ¿Y el himno nacional también cantaba? también, claro, el himno nacional. ¿Y no le cantaban al General Díaz? Sí, escuela querida. Escuela querida. Yo estaba tan contenta en esta escuela. Sí. Teníamos una directora maravillosa, que ella falleció también. ¿Te acordás cómo se llamaba? Aurora Cáceres de Morínigo. Yo me iba temprano ya a preparar mi clase para poner los temas en el pizarrón. Sí. No como ahora que la maestra viene tarde. Temprano ya me iba yo. Me levantaba temprano y ya me iba. Venía, a veces ahí nomás comíamos, porque yo enseñaba de mañana y tarde. Ah, ya. Sí, doble turno. Y había poco tiempo de... Sí, poco tiempo. ¿Y cómo usted siendo maestra pudo criar a sus hijos? ¿Cómo fue? ¿Cómo hacía todo eso? Esas labores. Porque yo tenía una empleada muy buena Ujú. y ella le cuidaba a mis hijas. Pero cuando nació mi otra hija, mamá ya le llevó a ella. Ah, sí. Le llevó a su casa, ella le cuidaba todo.
porque ella sabía coser mucho a máquina, sabía hacer vestidos, todo. A mí siempre me hacía todos mis guardapolvo y eso todo, mamá me hacía. Ah, sí, tu Era mamá te buenísimo. cosía tu guardapolvo. Ah, sí, sí. Y Dios tan pronto le llevó a mamá, a los 45 años. Nunca dijo que ni le dolía la cabeza y venía del mercado con la empleada y cerca de casa dice que se cayó así. Y papá estaba todavía, porque él era, ¿cómo se llama lo que dirigen los barcos? Era almirante, marinero, era. Sí, él estaba todavía y se fue, le alzó y le tocó a mi papá y ella se dio cuenta que mi mamá se había muerto, pero él no, le trajo nomás así en el brazo y la acostó en la cama y le hizo llamar a un médico que cerquita de casa quedaba un médico que era muy amigo de papá. Y el médico vino y le inspeccionó todo y después nos miró así y nos dijo, no, mamá ya está muerta. Dios mío, esa es mi hermana, ella se tiró, no sé, nosotros nos quedamos medias locas todas. Sí, una de mis hermanas que se llama Lidia, ella se tiraba por el suelo, no sabía lo que iba a hacer, porque mamá era tan buena. Sí. Buenísima era mamá. Y ella cosía muy bien a máquina. A máquina. A papá le hacía todo, menos el saco. Todo le hacía a papá. Sus camisas, mangas largas, su pantalón, todo le hacía a mamá. Sí, guapísima era mamá. Nosotros tenemos gratísimos recuerdos porque el plantel de docentes que tenía esta Escuela General Díaz era brillante. Eran maestras destacadísimas, compositoras de música, componían poemas, tales así que el himno de la escuela fue compuesto por una profesora de la escuela, de la institución, que era destacada en el preescolar. Es la fundadora de los preescolares de toda la capital, diríamos, ¿verdad? Y después ya venían las maestras del interior a capacitarse y llevaban todas las instrucciones. Ella se llamaba la señora Domitila Pérez. Domitila Pérez, Sí. ella es la autora del himno. Ella es la autora del himno y la música ya la compusieron las profesoras de ese entonces que trabajaban para enseñar a los niños a cantar. Pero nosotros teníamos formación todos los días. Se cantaba el himno nacional y se izaba el pabellón. Era el orgullo de la escuela y de los padres el izamiento del pabellón patrio. Y hasta hoy día está el caño, ¿verdad? Con el piolín que poníamos. Frecuentemente se soltaban los piolines y teníamos un alumno chiquitito que era el que subía para cambiar el piolín, porque si no se izaba la bandera era un día prácticamente incompleto. 2 hijas más yo tengo. Sí. Ella es la mayor y la otra es la menor. Sí. Acá cerca nomás también vive sobre la avenida, cerca de la cancha de Cerro Porteño. ¿Y tus hijas también fueron maestras? Pero ella se jubiló como maestra, pero mi otra hija enseñó 2 años por ahí y le dijo a su marido, no te vas a ir más a la escuela, no vas a enseñar más porque trabajas mucho y ganas muy poco, le dijo su marido. No te vas a ir más, le dijo. Y no se fue, nunca más. 2 años por ahí es lo que enseñó ella. Las 2 son profesoras. ¿Y tu mamá era modista? Ella nunca dijo que era modista, pero ella sabía hacer de todo. Porque ella vino del campo, de Quiquigó vino. Sí, del campo vino. No sé cómo le habrá conocido a papá, porque papá era de acá de Asunción. No, papá también era ¿de qué pueblo era papá, Kenny? Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. Pero él ya de jovencito ya vino acá, a Asunción, para estudiar y trabajar todas esas cosas. Sí. Y él trabajaba en barco. En el barco, sí. Él conducía los barcos. Sí. Prácticamente las familias de esta comunidad, todas traían sus hijos a esta escuela. Te diré que hasta el año más o menos 75, 80, el barrio en pleno acudía a esta escuela, hasta que comenzaron a surgir los privados. No como Cristo Rey, ¿verdad? Porque Cristo Rey siempre fue grande por la parroquia misma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te digo, los alumnos se comenzaron a ir a estudiar a Corazón de María.
Y nuestras compañeras que se jubilaban se iban a trabajar al Corazón de María. Hasta hoy día tenemos compañeras de General Díaz trabajando en Corazón de María. Sí. Y teníamos familias destacadísimas. Por ejemplo, el señor Güey Cataldo, que es el dueño de la casa de los Ruleman. Él era presidente de nuestra comisión de padres. El señor Soerensen, el dueño de la heladería París, te estoy diciendo todo el barrio, también de la comisión de padres. La familia del colegio Rodó, que es la señora, no recuerdo el nombre de ella, pero es Escobar el apellido de la familia. Ellos todos componían. Venían los padres, cocinaban en la escuela. Teníamos feria 2 veces al año, junio y octubre. Los padres se involucraban muchísimo con los hijos y los hijos eran excelentes. Los niños de hoy en día están bastante desenfrenados en conducta y en aplicación. Sí. Eso se descuidó muchísimo en estas 2 últimas décadas. Era muy estricta la educación. Nosotros teníamos una hora de salida y teníamos profesoras encargadas de la salida y de la entrada. La profesora que dirigía el acto de entrada siempre le daba orientaciones a los alumnos de cómo comportarse, de cómo ir al baño, de cómo usar los basureros, de cómo ir a hacer las compras en la cantina para que no haya empujones, peleas, todo. Y nosotros no teníamos recreo. La vicedirectora y la directora eran las, vamos a decir, las guardianas de la disciplina en el recreo para que las profesoras puedan descansar. Entonces ellos tomaban su café, su cocidito, sus chipitas y charlaban en una sala de profesores. Mientras tanto, las autoridades se encargaban de la disciplina. Ahora, el uniforme era sagrado. El uniforme era guardapolvo completo, el personal completo con guardapolvo impecable. Zapatitos blancos, zapatitos negros, los varones con medias, la insignia, la corbata debajo del guardapolvo, porque cuando eso había un solo uniforme, guardapolvo. Cuando se ponían de gala, se ponían la camisita debajo del guardapolvo y ahí se ponían su corbata. Y la insignia se ponía afuera por el bolsillo de la camisa. ¿Y esta escuela tenía su revistita? Tenía su revistita que se elaboraba en la biblioteca y se hacía con el mimeógrafo. Las bibliotecarias eran encargadas, era una revista escolar y ahí salían todas las noticias. Si había una mamá, alguna maestra mamá que estaba esperando su bebé o que estaban de cumpleaños, y así todas las noticias involucradas de las aulas, de niños y de profesoras. Y también algo importante, el Club de Leones se fundó acá. El Club de Leones salió de un grupo de profesoras con sus respectivos esposos. Y así se fundó y así después ellos trabajaban y siempre el primer foco de ayuda era siempre la escuela. Todo lo que ellos hacían en forma particular como Club de Leones, enfocados para la escuela. Club de Leones del sí, barrio General. Del barrio General Díaz, así se llamaba. Nosotros teníamos con la directora Aurorita, porque ella era chiquitita, ella era una directora formadora de docentes. Ella entraba en todas las aulas sin avisar. Vos tenías que tener tu clase impecable, la pizarra de punta a punta preparada, y ella no te avisaba. Ella entraba con su agendita bajo el brazo, se sentaba en el último banco, se confundía con los niños porque su tamaño era como el de un niño. Pero ella te escribía, te evaluaba todita tu clase y al terminar te hacía una cita, te daba todas las directivas, ¿verdad? Lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que había que mejorar. Hoy en día, por ejemplo, yo puedo destacar que no hay preparación de profesoras para enseñar la lectoescritura. Ellas nos enseñaban cómo nosotros teníamos que dar cada clase, porque vos venías de una formación docente, pero capaz con algunas lagunas, ¿verdad? Y cuando vos tenías una profesora como ella, una directora como ella, todas esas lagunas se llenaban en el aula con ella presente. Y nosotras, que somos sus seguidoras, seguimos la misma secuencia. Teníamos entrega de cuadernos todos los días de la semana. Nosotros nos pasamos revisando hoja por hoja las tareas de cada alumno de cada grado por horarios. Primer ciclo, segundo ciclo, porque hasta ahí cuando eso la escuela tenía solamente los 2 ciclos. Después se agrega el tercer ciclo, que era el básico de antes. Por eso se llama escolar básica, se llama ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces, el primer ciclo, segundo y tercero, ya séptimo, octavo y noveno.
que era el primero, segundo y tercero que nosotros cursamos antes. Y después ya pasamos al bachillerato, ¿verdad? Nosotros en nuestro caso pasamos a la escuela normal. Pero nos recibíamos, en nuestra época nos recibíamos de profesora de educación primaria. Porque en el caso de mi mamá, por ejemplo, ya eran profesoras completas ya para secundaria y todo. Los muratores italianos, los constructores italianos, vienen algunos constructores hechos y derechos, pero muchos se dedicaron a la construcción porque era la mano de obra que ofrecía mejores oportunidades laborales. Entonces se identificaba a los italianos con los constructores. De hecho, los grandes constructores de Asunción fueron italianos y traían pretensiones formales que había normalmente en Italia, pero que acá no se podían concretar por falta de materiales. Por ejemplo, aparece un revoque que se llama revoque de imitación piedra, que era la imitación a la piedra que utilizaban en Italia, pero le ponían unas buñas que simulaban unos bloques de piedra, y eso todavía persiste en muchas fachadas de la ciudad. Y para ese revoque se utilizaba y se especificaba en el presupuesto que tenía que ser arena del Paso Ñan de Yara, arena rubia del Paso Ñan de Yara, que es un paso que hoy está absolutamente poluido en el camino hacia Limpio, en donde se iban los camiones o las carretas a extraer arena rubia que permitía hacer un revoque que era prácticamente ya una terminación. Hay muchas casas en Asunción que todavía tienen los restos ya bastante humedecidos, ya está oscurecidos de lo que era la arena rubia del Paso Ñan de Yara. Porque además tenía un componente de mica, unas partículas de mica en la arena que permitían que los revoques a la luz del sol brillaran con distintos resplandores. En el Perpetuo Socorro estuvo la primera cancha del Cerro Porteño, donde está el Perpetuo Socorro, la primera cancha del Cerro Porteño. Eran obviamente descampados, abiertos, en medio del matorral o en medio de las casas, de las pocas casas que habían ahí. Y son ese tipo de cosas. Hemos desgranado una historia importante del barrio General Díaz y es tan triste ver que una autoridad comunal, sin apego a estos conocimientos o sin respeto a la historia del barrio, hace esos mamotretos que se hicieron en la Avenida Quinta, por ejemplo. Primero porque Pedro Bruno Bullari no era un improvisado, aunque fue intendente municipal, tuvo los títulos de doctor en química y doctor en no sé qué otra cosa con summa cum laude en universidades alemanas. Y era una persona que en la década del 20 viene con conocimientos profundos de cómo estaban funcionando las ciudades en distintas partes de Europa. Por lo tanto, lo que él hizo en Barrio Obrero no fue una locura o una improvisación. Entendió que la ciudad tenía que crecer hacia ese lado, entendió que la ciudad no podía expandirse demasiado hacia el este, como era la tendencia en ese momento, como sigue siendo la tendencia ahora, e hizo posible un cierto equilibrio territorial para el usufructo de los espacios de la ciudad. Y que la gente haga lo que se hizo en la Avenida Quinta, me parece de un triste resultado y lamentable desde todo punto de vista. Desde aquí mismo salía María Felicia de Jesús Sacramentado, la querida Chiquitunga, para sus misiones de ayuda a la gente más necesitada del populoso barrio obrero y todo el Bañado Tacumbú. Se bendijo esta iglesia recién en el año 1950, ya con el arzobispo Aníbal Mena Porta. Bendijo este local juntamente con la escuela parroquial. Ese año 1950 comenzó también la escuela parroquial. En esta escuela parroquial, ¿verdad?, una de las maestras fue la hermana Felicia de Jesús Sacramentado,
nuestra chiquitunga. Enseñó aquí prácticamente 3 años, hasta 1 año antes de su entrada al convento estuvo aquí. Y desde aquí es que ella iba a Barrio Obrero todos los fines de semana, todos los domingos, ¿no? Que nos contaron un poco toda... Bueno, yo creo que ella ya conocía el Barrio Obrero, donde ella trabajaba como joven de la Acción Católica. Ella ya conocía, ¿verdad? Desde luego que varias de las maestras eran miembros también de la Acción Católica, conocidas de ella. Y con ellas, ¿verdad?, hacían ese trabajo pastoral en todo el Barrio Obrero. Aquí no había nada, ningún oratorio. El arzobispado justamente le dio todo esto a la congregación porque era en la parte más abandonada de la ciudad. Y los redentoristas tienen como carisma trabajar por los más abandonados. Entonces eso impulsó al arzobispo para que le dé todo este territorio. Y ampliaron el territorio porque nos dieron también parte de Vista Alegre, donde ya había una capilla Virgen de los Dolores. Y también nos dieron lo que hoy le llaman Tacumbú, la zona del cementerio del sur, donde había ya una manzana destinado a una iglesia, que sea la iglesia del cementerio del sur. Entonces nuestro territorio abarcaba desde una parte de Tacumbú, Vista Alegre, hasta El Bañado. Yo me llamo Alfredo Pampliega. ¿Y formas parte de algún grupo? Yo formo parte de la Acción Católica del Centro de Perpetuo Socorro. ¿Hace cuánto? Estoy acá hace casi 6 años. La Acción Católica y los grupos juveniles de Perpetuo se encargan de formar a los jóvenes en una forma complementaria con la catequesis. Los que terminan la catequesis de confirmación siguen su formación en los grupos juveniles y ahí ya depende de los grupos cómo se vayan desarrollando, ¿verdad? En la parroquia trabajan unos 50 jóvenes o más o menos. En Perpetua actualmente activan 2 grupos, Acción Católica y Cristo Joven. Sí, así mismo, estamos teniendo un evento para reunir a los jóvenes del barrio un poco más, un poco lejos, ¿verdad? Se llama la Pascua Joven. Estamos recorriendo colegios, pasamos por Sol de América, por San Clemente, por el Colegio Perpetuo Socorro y por General Díaz. Pasamos aula por aula invitando a jóvenes, haciendo algo más personal. Si hiciésemos en un auditorio con todos los jóvenes del colegio, ahí no habría mucha atención, ¿verdad? Y por eso pasamos aula por aula, para que los jóvenes estén más poquitos y ahí escuchen bien el mensaje. Trabajamos con los padres acá, sí, son parte de la comunidad. El padre Llenaro, el padre Álvaro, el padre Pedro Zanabria y el párroco, el padre Enrique López. Con todos ellos trabajamos de cerca y con el padre Enrique López más que nadie. Aparte de la formación, aparte de la Pascua, solemos hacer actividades, trabajos apostólicos. Los trabajos apostólicos son servicios a los más necesitados. Por ejemplo, los ancianos, las casas de ancianos, los niños enfermos en los hospitales, ¿verdad? La gente de escasos recursos. A todos ellos les tratamos de brindar una ayuda y es una actividad apostólica. Sí, bueno, en primer lugar quiero comenzar por las capillas, ¿verdad? Aquí era la central y la primera capilla era la que ya existía, Virgen de los Dolores, y la otra capilla enseguida que se fundó frente al cementerio del sur, San Alfonso. Y luego, en 20 proyectada, se comenzó la capilla del Santísimo Redentor. Y también, ¿verdad?, más adelante, San Alfonso, en lo que ahora es barrio Roberto L. Petit, antiguamente eran Bocayatí. Y más al sur todavía, Santa Ana, que prácticamente está en zona inundable. Exacto, sí. Esa es la parte infraestructura parroquial, porque todos esos lugares ahora son ya parroquias. Ya son parroquias. Bien, en cuanto a
la parte, diríamos, de movimientos eclesiales. Aquí comenzamos con la Acción Católica, ¿verdad? Como todo el país. Pero enseguida, ya en el año 1954, se inició la Legión de María, que es un programa de laicos que trabajan y ayudan en las parroquias. Esto se diseminó en todo el país, de tal manera que hoy tenemos 55,000 miembros de la Legión de María en todo el país. Es el grupo laical que tiene mayor número de personas, 55,000 miembros en todo el país. Y comenzó aquí, en el santuario del Perpetuo Socorro. Esta misma iglesia ha hecho que los arbitrarios límites de barrios que aparecen en los mapas desaparezcan en la realidad. De esta parroquia depende actualmente la iglesia de San Roque González, que se encuentra muy cerca, y también varias capillas, incluyendo la de adoración al Santísimo Sacramento sobre la calle Aedo, también bajo la advocación del Perpetuo Socorro, más conocido como Perpetuo I. Otra de sus antiguas capillas se ubica en Vista Alegre, la capilla de la Virgen de los Dolores. Sí, mi padre de origen italiano, ¿verdad? Cuando se inició la guerra, él era un jovencito. Y mi abuelo, mi abuelo también formó parte de la Legión extranjera, los que ayudaban al gobierno paraguayo, ¿verdad? Todos los extranjeros se unieron para ayudar al gobierno paraguayo. Entonces mi abuelo le pidió a un médico de descendencia italiana también del hospital militar si mi padre podría venir ya como enfermero. Todavía no tenía edad para enlistarse, pero en aquella época aceptaban a cualquiera. Entonces mi padre comenzó a ser enfermero en el hospital militar, donde estaba ya mi madre, porque mi madre se enlistó en la sanidad militar. Ella era estudiante de bioquímica y allí le conocí a mi padre. Entonces de ahí surgió su matrimonio, ya en el año 40, ¿verdad? Y se mudaron a este barrio. Y por eso yo nací en este barrio. Cuando comenzaron los norteamericanos, ellos comenzaban entre Concepción y Pedro Juan. ¿Cómo era que iban? De Concepción a caballo a Bellavista, me decían. Bueno, los padres salesianos de Concepción cuidaban Bellavista a caballo. Y era muy difícil, ¿verdad? Porque llevaba a veces hasta 2 días a caballo. Y era todo bosque. Y cuando llegaron los redentoristas, se solucionó un gran problema, principalmente para la diócesis de Concepción que estaba comenzando. El Monseñor Sosa Gaona, el primer obispo de Concepción, ¿verdad? En el año 32 comenzó su episcopado en Concepción. Él hizo una gran obra. Yo me acuerdo que él viajaba con los redentoristas por todo el departamento de Amambay, que no había prácticamente nada en lo espiritual. Es importante también recalcar, ¿verdad?, de que en aquel tiempo, desde Ponta Poná, había un avión que venía a la embajada brasileña prácticamente 1 o 2 veces a la semana. Y nuestros sacerdotes siempre viajaban en ese avión militar
que salía de Pontaponá hasta Asunción. Eso fue una gran ayuda y un medio de comunicación. Porque transporte aéreo militar recién allá por los años 55, 56 comenzaron a volar. No lejos de este espacio público se encuentra una señorial residencia de aires palaciegos. Se trata de la antigua vivienda céntrica de don Lorenzo Gadín y doña Emma Lacour. ¿Quiénes fueron ellos? Los padres del parricida de Villamorra, Gastón Gadín, quien junto con Cipriano León decidió acabar con la vida de sus padres en 1915. Según los vecinos, la mansión tiene fantasmas. Sin embargo, el actual propietario, el escritor Aníbal Romero Sanabria, dice que nunca sintió ni escuchó nada sobrenatural en la vivienda. Y usted vive ahí en una casa que tiene mucha historia, maestro. Una historia extraordinaria. Yo compré la casa cuando se estaba por vender y se iba a echar toda la casa. No digo el nombre de quién compré porque no estoy autorizado, pero resulta ser que esa casa después me fueron diciendo, y más todavía ahora, de que ahí vivía Gastón Gadín, que había muerto de parte de su hijo, le apuñaló y a él y a su madre. Claro. Él murió, el hijo murió fusilado, uno de los pocos que murió fusilado en Paraguay. El parricida, Villamorra. Pero ya los padres se fueron allá, se trasladaron allá. Claro, pero los padres son los que habían vivido en esa casa. Los padres habían originalmente vivido en esa casa. La casa quedó para el servicio doméstico y el servicio doméstico perdió la casa porque el marido era muy jugador y después pasó otra persona y esa persona me vendió a mí. Y se dice de que en la casa, que tenía una piscina muy profunda, murió una señorita. Inclusive se decía que había fantasmas. Vinieron varias gente para solicitarme entrar a la casa para hacer oraciones y hacer ritos para espantarle a los fantasmas. Yo nunca vi fantasmas, solo a los cobradores. Entonces, es toda la historia en resumen, de lo que es mi casa actualmente. Una casa muy hermosa, con un patio muy grande. Estando en el centro tiene un patio de 1.200 metros cuadrados. Entonces, una de las casas realmente grandes era de esa época. Tiene toda la estructura antigua. Y usted, para escribir un poco, se inspira, se encierra en algún lugar, un poco, ¿cómo hace? Yo primero heredé de mi padre y de mi madre el desafío de dar algo a la comunidad. Sentía una picazón terrible por escribir, pero también se me generó como publicitario el deseo de trabajar y demostrarle a mis padres y a mi madre que yo podía lograr lo que ellos lograron. Fue un tesonero trabajo y que me dejó en un estrés muy galopante. Al tener el estrés o surmenage, yo me retiré de la vida laboral siendo joven, 45 años aproximadamente. Dejé lo que era Turú Publicidad y me dediqué a escribir libros. Primero escribía solamente en ABC Color y de ahí fui rescatando los mejores artículos para escribir mi libro Más Paraguayo que la Mandioca. Y estando las cosas así, después escribo en última hora también y me permito a mí realizar todos mis libros. Me acompaña siempre mi soledad. En esa soledad yo hago la planificación de lo que va a ser un libro. En la planificación tengo en mente qué voy a decir primero, segundo, tercero y prácticamente hago el índice primero y después voy escribiendo en base a esa estructura que voy midiendo.
Así escribí todos mis libros. Y escribo de una manera sencilla, prácticamente no soy un escritor, sino un cara dura. Y eso hace que a la gente le gusta eso, porque soy del común del público, de la gente. No soy un escritor de palabras difíciles ni de temas difíciles. Y mi fuerte es la paraguayidad, porque soy un gran observador. Observo mucho y guardo mucho silencio, y eso me embebe un poquitito y me hace transcurrir momentos muy importantes dentro del corazón del paraguayo.